Amados hermanos, os saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Buenos Sean días. todos bienvenidos a este lugar de adoración a Dios. Gracias también a nuestros amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana. Sean bienvenidos. Amados hermanos, en esta mañana quiero compartir un tema de la palabra de Dios. Se titula Actitudes impropias hacia la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras muchas de las veces encontramos en toda la Biblia actitudes malas, actitudes buenas. Actitudes que vienen actitudes malas que vienen desde los tiempos primitivos de muchos hombres, e inclusive hasta hijos de Dios mismo. Y hoy en día nos encontramos en la misma realidad. Actitudes que hay buenas y actitudes malas, ¿no? Actitudes que los hombres rechazan la palabra de Dios, ¿sí? Y para esto vamos, amados hermanos, a leer dos pasajes bíblicos para comenzar el mensaje de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Vamos a ver como primero en Hebreos 5:9. En Hebreos 5:9 la palabra del Señor dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? El Señor Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él vino, amados hermanos, a este mundo con el fin de salvar a todos. ¿Sí? Él no hizo acepción de personas. No, Él vino para todos. Pero lamentablemente no todos lo recibieron como era digno de hacerlo. Lo rechazaron y al mismo tiempo rechazaron el mandamiento de Dios, el poder de Dios que es el Evangelio. ¿Sí? Y así fue. Y el otro texto es en 2 de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. ¿Para quién? Para los que han obedecido, para los hijos de Dios. El 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, incluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Para quiénes? Para la iglesia de Cristo, para sus hijos que han estado en la obediencia y dando buen testimonio de su palabra. Ahora, amados hermanos, aquí encontramos dos caminos distintos, ¿no? Nuestra actitud hacia la palabra de Dios determina si la obedecemos o la desobedecemos.
¿sí? Dos caminos de tomar, ¿no? A través de estos dos textos, ¿no? Ahora, la obediencia nos trae vida eterna y la desobediencia nos trae castigo eterno. Entonces, cada quien debe examinar su corazón para estar seguro que su actitud siempre ha sido buena. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, aquí hay dos caminos distintos para el hombre. Dios nos ha dejado el libre albedrío para que nosotros elijamos qué camino tomar. ¿Sí? Amados hermanos, los caminos que Dios nos ha dejado a través del Evangelio, uno que es el camino del texto de Hebreos 5:9, que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Un camino que no es fácil de tomarlo. Ese camino habrán muchos obstáculos, muchos problemas, dificultades en la vida diaria. Habrá sufrimiento, sí, es decir, ¿no? El cristiano tendrá que batallar. O sea, esto es una batalla que el cristiano lleva al tomar el camino hacia la salvación. Tendrá mucho sufrimiento. Pero ¿sabe qué hay? Hay algo muy importante. Que al terminar este camino de tanto sufrimiento, vendrá la victoria. ¿Sí? Vendrá la felicidad, vendrá el consuelo para su alma. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues el camino que hemos tomado está bien tomado porque en realidad hemos conocido el Evangelio, que es el poder de Dios, que es la justicia de Dios, para estar enlazados en esta preciosa palabra, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces, hermanos, por muchas, hay un himno que nos dice, y que sí lo sabemos todos, un himno que dice: mi vida di por ti y tú quedas por mí, ¿no? Ahí vemos, hermanos, que la vida de Jesús tampoco fue fácil, ¿no? Hace un contraste con el camino que lleva el cristiano. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir con una meta, vino a cumplir con un mandamiento, ¿sí? Pero Él no fue alabado, fue rechazado, su palabra fue rechazada por mucha gente. El lazo de su tiempo enseñó y anduvo con mucha gente, comiendo y bebiendo, y mucha gente escuchaba su palabra, escuchaba el mensaje de Dios, el Evangelio, ¿no? Pero siempre fue rechazado, ¿no? Fue un sufrimiento, ¿no? Y al momento de que Él dio su vida, peormente, un sufrimiento, ¿no? Fue un camino, un sufrimiento. Pero para el hombre, hermanos, también debe de haber sufrimiento para que haya arrepentimiento. De lo contrario, no va a haber arrepentimiento. Recordemos la parábola del hijo pródigo que siempre leímos, hermano. En el hijo pródigo, ¿qué hubo? Sufrimiento, ¿no es cierto? Sufrimiento, ¿no?
Y a través de ese sufrimiento hubo el arrepentimiento. Y dijo, no, yo voy a mi Padre porque ahí nada falta, hay comida demasiada. También el camino del cristiano es duro de llevar. Nadie dice que es fácil. Incluso muchos hermanos dicen, mejor no hubiera sido cristiano. Hay veces se arrepienten de haber sido un cristiano. Pero no debemos de arrepentirnos por ser cristianos, sino que más bien debemos de dar gracias a Dios. ¿Sí? Porque ha cambiado nuestra vida. Dios nos ha cambiado nuestra vida a través del Evangelio. Entonces, amados hermanos, esto es el camino en que todos los cristianos llevamos a través de su palabra. Conocemos que el camino, como les digo, no es fácil, ¿no? En este camino que llevamos, muchas de las veces, tal vez para muchos será cansado, ¿no? Tal vez muchos no tratarán sobresalir en los problemas, en los obstáculos. Se quedarán postrados a lo mejor en el camino. Pero ¿sabe qué? Hay que describir algo muy importante. Pero la bondad de Dios se manifiesta en el cristiano, en el ser humano, dándonos una segunda oportunidad. Si cayó en la batalla, le da la oportunidad que se vuelva a levantar y siga continuando su camino. Y vea al final del camino la victoria. ¿Sí? Amados hermanos, la palabra de Dios es muy rica. ¿Sí? Es muy rica cuando hablamos de ella, porque el Señor Jesús, a través de su palabra, nos ha enseñado a que permanezcamos alimentados a través de ella. Cada día, amados hermanos, debemos de estar alimentando nuestra alma a través del Evangelio, que es el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos son dos caminos que Dios ha dejado a través de su palabra para que el hombre elija. Lamentablemente muchos no lo hacen, no lo han hecho, han muerto en la desobediencia, pero al final de cuentas llegará ese día en que Dios nos juzgará por nuestras actitudes. Ahora, como primero, nos dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo. Vamos a leer un pasaje en Romanos 1:16 que ya es conocido por todos, pero vamos a leerlo para continuar con el tema. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El apóstol Pablo, hermanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es la justicia de Dios. Mire que algunos se avergüenzan de ser cristianos. Algunos se avergüenzan de ser de lo que son, de llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué avergonzarse? ¿Sí? ¿Por qué avergonzarse de decir yo soy un cristiano?
yo soy un hijo de Dios. ¿No? No hay que avergonzarse por eso, más bien hay que dar gloria y gracias a Dios por aquello. Porque me ha dado el Espíritu de gracia para que viva bien en cuanto a mi salud espiritual. Nos ha dado el permiso de que todos los días pasemos alimentados de su palabra, alimentando nuestra salud espiritual. El Evangelio es para hermanos el crecimiento espiritual, es el poder de Dios, para llevar la justicia de Dios a toda persona, a toda criatura, ¿no? Pero Jesús en una época se manifestó de esta manera, en Marcos 8:39. Jesús dijo: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Miren, nuestro Señor lo dice, Jesús lo dice, que Él también se avergonzará si nosotros nos avergonzamos del poder del Evangelio. ¿No? Amados hermanos, el que se avergüenza de la palabra de Dios, recuerde, Jesús mismo lo dice, en aquel día Él también se avergonzará de Él, ¿no? Y a lo mejor va a perder su salud espiritual. En la época, la enseñanza de Jesús nunca ha estado en armonía con las filosofías de los hombres, ni con las teorías científicas, ¿no? No ha estado de acuerdo con la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque en realidad lo rechazaban, ¿no? No lo querían. La palabra no llegaba a ser oída a la gente porque en realidad no querían escucharle. Entonces, la gente que tenía mucha sabiduría eran prepotentes, autoritarios en cuanto a su manera de ser y no se dejaban guiar por la palabra de Dios. Esto también lo vemos en Primera de Timoteo 6:20, lo cual también nos habla de aquellos que tienen sabiduría humana. Primera de Timoteo 6:20. Y nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo hace un encargo a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Amados hermanos, esto el apóstol Pablo rogándole a Timoteo que se aparte de todas estas cosas, de todas estas fábulas, que se aparte de tales hombres que profanan
o rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No aceptar. Recuerden que de hoy en día existe la misma realidad como existía en el tiempo de antes. El rechazo a la palabra de Dios. Mucha gente en muchas partes, en muchas ciudades, lo rechazaron. E inclusive en tiempos del diluvio, cuando Noé construía el arca, ahí estaba al 100%, Noé hablándoles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablándoles del poder de Dios. Pero sin embargo, no aceptaron. Entonces, perecieron. ¿No? Perecieron. Entonces, amados hermanos, pues la palabra de Dios, como dice, a muchos no es bien allegada. ¿Por qué? Porque no tienen comezón de oír, como se dice, de escuchar el mensaje de la palabra. Ahora, en cuanto a esto también existe mucho peligro, ¿no? Porque de alguna manera los cristianos, ¿no? Desde la niñez tienen que ir a escuelas, tienen que ir a colegios, tienen que ir a universidades, y ahí es que en todas las escuelas, colegios, universidades existe el pecado, existe la apostasía, existe la sabiduría humana. No quieren que los hijos de Dios hablen del ministerio de su palabra, ¿no? Que todo sea callado, ¿no? Y muchas de las veces existe el peligro de que sobre todo los hermanos jóvenes que tienen que estudiar en colegios, universidades, ¿no? De miedo de que sean rechazados, se aparten de Dios, ¿no? Ahí existe también la corrupción, existe la sabiduría humana. No quieren que les hablen del Señor, pues, y eso es lo que afecta a muchos hermanos espirituales. Entonces, dice de los profesores universitarios, por esta razón muchos estudiantes de la universidad creen que les conviene guardar silencio y no expresar sus convicciones religiosas o sentimientos espirituales. Es el peligro que corre, ¿no? Temen ser criticados por los maestros, aislados por los demás alumnos, tienen vergüenza de confesar a su Señor y declarar su fe en las enseñanzas de Él. Hay peligro de perder popularidad si se habla libremente del Evangelio y de la Iglesia del Señor. Ese es el peligro que corre el cristiano. ¿Sí? Y todos, ¿no? Recordemos que casi todos y mayormente los jóvenes quieren ser aceptados por sus amigos. Pero si los amigos son del mundo, entonces sí estamos en peligro, ¿no? Los hermanos quieren tener sus amistades con los amigos mundanos, pero el cristiano tiene que proveer con lo más necesario, que es el mensaje de la palabra de Dios. Hablar del mensaje de la palabra de Dios, para que así pues conozcan que
Él es un cristiano. Él es un cristiano, Él es el Hijo de Dios. No puede vivir en el pecado. No puede vivir en la corrupción. ¿Sí? Y hacer conocer a ciertos líderes que en realidad vale la pena ser un cristiano. Pero un cristiano verdadero, no un cristiano falso. Entonces hay el peligro de avergonzarnos de Cristo y también de la iglesia, ¿no? Para no poder perder la aceptación de los amigos, también hay cristianos que tienen o se supone a veces que el éxito de tal empresa requiere de que sea suprimida toda conversación acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Muchos hermanos que también dependen de un trabajo, muchas de las veces ellos trabajan en instituciones, empresas, y mucha gente de las empresas e instituciones quieren que sean suprimidas las enseñanzas de Jesús. Quieren que no se hable del poder de Dios, que no se hable de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, en realidad, el cristiano siempre estará preocupado, porque a lo mejor si habla de la palabra de Dios, igual va a ser rechazado en el trabajo. Pero de igual manera, si no habla, ¿qué dice la palabra de Dios? Le es pecado. O sea, las dos partes, pues, al mismo tiempo son necesarias, ¿no? Pero tenemos que ver cuál parte nos interesa y cuál parte es la mejor. Es como el camino que Dios nos puso a través de los dos textos que hemos acabado de leer, de los dos textos principales, que es Hebreos 5:9 y 2 Tesalonicenses 1:7-10, ¿no? Es así. Entonces, hermanos, siempre el cristiano pasará por momentos difíciles. La Biblia nos habla de tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, pasaremos por tiempos difíciles, por momentos difíciles. Pero, hermanos, Dios nos ha dado su armadura, que es la palabra de Dios, para que estemos revestidos de ella y poder vencer esos momentos o esos tiempos difíciles que nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Y estos son los momentos difíciles, ¿no? Pero cada uno de nosotros debemos de ver, ¿no? En nuestra propia, como se dice, conciencia, digámosle así, pero el apóstol Pablo muchas de las veces dice que la conciencia no es una buena consejera, ¿no? Pero debemos de ver, darnos cuenta nosotros, ¿perdimos un trabajo o para irnos con Dios o dejamos a Dios y seguimos en el trabajo? Las cosas fundamentales. Pero por eso Dios a través de su palabra nos ha dejado al libre albedrío al hombre, para que elijamos lo mejor que pueda hacer para alimentar nuestro espíritu y seguir en el camino de Dios para la salvación. Bien, entonces dice, estos tienen vergüenza de Cristo. Estos tienen vergüenza de Cristo y de su palabra en esta generación adúltera y pecadora. De estos Cristo tendrá vergüenza cuando venga en la gloria de su Padre
con sus santos ángeles. En este caso, la amonestación de Pablo es muy adecuada. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, hermanos, también el apóstol Pablo, para todos los cristianos en esa época y también para el día de hoy, es bueno, ¿no? La amonestación de Pablo. Y nos dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué maravilloso texto. Participa en las aflicciones, ¿no? Sobre el poder de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Las aflicciones vendrán día tras día, a lo mejor. Los problemas vendrán día tras día. ¿Pero podremos vencer? Sí, podremos vencer. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. Porque día tras día nosotros estamos alimentando nuestra alma, nuestra vida espiritual. Este sagrado libro es la universidad para todos nosotros que llevamos consigo el mensaje de su palabra. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos tenemos que estar empapados en este precioso libro que son las Sagradas Escrituras y las buenas nuevas de Jesús. Bien, segunda parte, rechazar la palabra de Dios. Hermanos, rechazar la palabra de Dios es un pecado grave. Sobre todo personas que dicen que Dios no existe. ¿No? Entonces, ¿por quién viven? ¿O por quién vivimos? ¿Sí? Muchos hombres que viven de su propia sabiduría humana dicen: si viviera Dios, si existiera Dios, entonces yo no trabajara, pasara descansando y las cosas tuviera en mi casa lo suficiente para poder sobrevivir. Mire la ignorancia de la gente. Pero ¿por qué vivimos? Por Dios, porque Dios ha derramado sus bendiciones en todo el mundo. Desde un principio que Dios formó al mundo, lo bendijo al hombre, ¿no? Con sus ricas bendiciones para que viva feliz, viva tranquilo, ¿no? Pero claro, también encontramos en la Biblia que dice que tendremos que, cuando estemos, Dios no nos va a dar, a dar las cosas que siempre le pedimos, ¿no? En abundancia. Es decir, Dios nos las dará, pero no como nosotros le pedimos. Tal vez muchos quieren que les dé dinero, pero eso no les va a dar. Pero sí les dará salud, les dará fuerzas para poder trabajar y será bendecido, porque el poder de Dios es así, bendecir a los que le obedecen y a los que le aman. ¿Sí? Es verdad, hermanos, Dios nos dice que tenemos que hacer las diligencias para solventar nuestras necesidades, nuestra vida, ¿no? Tocar a la puerta, dice, se abrirá esa puerta. Tampoco es que nos vamos a sentar en nuestras casas cruzados de brazos para que todo nos llegue facilito, no. Nada de eso, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos acomodar lugar, ¿no? Y sobre todo en este servicio, que es el servicio espiritual a Dios, acomodar lugar, hermanos, tenemos que trabajar.
¿Sí? Porque dice, el no hablar de la palabra de Dios lo es pecado. ¿Sí? Entonces, vamos hermanos a seguir. Dice, es un pecado muy común rechazar la palabra de Dios y muy poca gente se da cuenta de la enormidad de este pecado. Jesús dijo en una oportunidad, el que a vosotros oye, a mí me oye, dice. Esto encontramos en Lucas 10:16. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Sí? Mire, entonces hermano, es muy claro que nuestro Señor nos dice a cada uno que no debemos desechar la palabra de Dios. No debemos rechazar el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios viene del poder de Dios a través de su amado Hijo que vino a morir en una cruz por darnos la salvación a cada uno de nosotros, ¿no? Imagínense. Bueno, esto fue dicho en conexión con la comisión dada por Jesús a sus discípulos de proclamar el reino que se acercaba. Si la gente oía el mensaje de ellos que predicaban, ¿oían a quién? ¿A quién oían? Oían a Jesús, oían a Dios, porque el mensaje que ellos predicaban era el mensaje de Dios, era la palabra de Dios, era la inspiración de Dios dada a los apóstoles para que ellos vayan por todas partes anunciando el mensaje de su palabra. Y así mucha gente cambie su vida, ¿sí? Se vuelva a Dios, obedezca a Dios, que era lo importante, ¿sí? Entonces, ese mensaje de la palabra de Dios que había en ese entonces, ahora lo hay también, ¿sí? A nosotros nos ha dejado, ¿sí? Como sus discípulos, para que vayamos también a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no está presa como antes. En otros tiempos estaba, como se dice, presa la palabra de Dios. No salía al aire libre, sino que estaba, como se dice, presa. No querían salir de los hombres que tenían la sabiduría humana, que no querían que la palabra de Dios restablezca en la humanidad, sino que esté ahí nomás calladita, ¿no? Pero Dios, a través de la sabiduría espiritual, a través de sus apóstoles, la palabra de Dios se extendió por todo lugar, a fin de que todo hombre conozca la verdad y pueda salvar su vida. Si la gente oía el mensaje que ellos predicaban, oían a Jesús. La palabra oír se usa en este texto en el sentido de atender o aceptar el mensaje de la palabra de Dios, aceptar el plan de salvación. Y la palabra desechar sugiere en sentido opuesto, el de rehusar, atender o aceptar. Por lo tanto, uno no puede rehusar aceptar las enseñanzas de los apóstoles sin rechazar al mismo tiempo a Cristo. Además, cuando uno rechaza a Cristo, también rechaza ¿a quién? Al Padre, a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que pasó con muchos.
anteriormente en el tiempo primitivo, ¿no? El que rechazaba la palabra de Dios, rechazaba al mismo tiempo a Dios. Al que a mí desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice en Juan 12, 48 y 49. Por favor, cojan las Sagradas Escrituras. Entonces, como dice, además cuando uno rechaza a Cristo, también rechaza al Padre. Y el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí? Así dijo Cristo. Es mandamiento de parte de Dios. Él le dio palabra, le dio mandamiento, ¿no? De todo lo que ha de decir en el mundo, en esta vida, mientras anduvo Cristo en este mundo. No fueron palabras de Él, sacadas de su propia sabiduría. Fueron palabras de Dios. ¿Sí? Y esa misma palabra que tuvo Cristo, que fue dada por Dios y también fue dada a los apóstoles, esa misma palabra, hermanos, es la cual de hoy en día llevamos cada uno de nosotros. Para dar a conocer también a los que lo necesitan. Para compartir también con estas enseñanzas con aquellos que aún todavía no creen en la presencia de Dios, no creen en su palabra. Para que así también ellos tengan la oportunidad de que cambien su vida y lleguen a la salvación. Cuán importante, amados hermanos, es esto, saber reconocer, ¿no? Que el poder de Dios es sumamente importante. El Evangelio, que es el poder de Dios, es importante para cambiar nuestras vidas. Bien. En primera de Tesalonicenses, en esto vemos la seriedad de rechazar las palabras de Cristo como enseñadas por los escritores inspirados, ¿no? Porque Pablo añade así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino menosprecia a Dios, a Cristo. ¿Sí? Y en esto vemos, como dice, la seriedad de rechazar las palabras de Cristo como enseñadas por los escritores inspirados de Dios. ¿Es así? ¿No? En un sentido, la ignorancia de la palabra de Dios es rechazarla. Oseas, el profeta Oseas, hablando por Dios, un día dijo en Oseas 4:6, hermanos. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿De cuál pueblo nos está hablando el profeta Oseas? El pueblo de Dios, que se rebeló contra Dios, ¿no? Le faltó el conocimiento. El pueblo de Dios, el pueblo judío, oyó el mensaje del poder de Dios, oyó el Evangelio, conoció bien los estatutos espirituales de parte de Dios, conoció los mandamientos,
Pero sin embargo, le faltó conocimiento, ¿no? Pereció. Por eso el profeta Oseas lo dice así, ¿no? Le da tristeza de su pueblo que le faltó el conocimiento y el pueblo fue destruido por haber rechazado a Dios. Y dijo Pablo que porque a los gentiles no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Mire lo que es el poder de Dios. Cuando el ser humano no quiere atender o escuchar la palabra de Dios, Dios le manda un poder engañoso para que de una vez crea en la mentira, ¿no? Porque no quiere atender al llamado que Dios hace a través de su palabra. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 1:28? Vamos a leer, hermanos, Romanos 1:28. Y como a ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miren, un listado de pecados. Miren, todo esto, amados hermanos, tiene el hombre. ¿Sí? Esto es como una podridumbre que el hombre lleva dentro de su corazón, de su alma. Todo esto es pecado delante de Dios. Todo esto es abominación de la palabra de Dios. Pero esto tiene cura. ¿Sí? Pero esto tiene cura. Dios siempre llama a través de su palabra a que cambien su vida, cambien de actitud, para que puedan salvar su alma en el día final. ¿Sí? La gente muchas veces no se interesa en conocer a Dios. No quisieron saber nada acerca de la clase de vida agradable a Dios. Por eso Dios los entregó y los soltó para hacer cosas en que se deleitaban. El peligro, amados hermanos, de rechazar la palabra de Dios es grave. ¿Sí? Es grave. Se ve en lo que fue dicho tocante al rechazamiento de Dios y de su palabra de parte de Israel. Y también vemos en otro texto bíblico, en Ezequiel 5 al 10. Vamos a leer, hermanos. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas,
en piedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, si yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Miren, todo esto, amados hermanos, Israel pasó por estos malos momentos. Abominó la palabra de Dios y Dios le quitó el derecho de ir a las tierras prometidas que Él les había prometido darles. Pero sin embargo, pues no pudieron obtenerlas porque en realidad no la quisieron. Se quejaron en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios y no pudieron llegar a esas tierras prometidas porque el pecado no los dejó, ¿no? También en contraste con esto, leemos en Hebreos 2, 1, 3. Esta es una conexión, amados hermanos, de este tema, un contraste. Dice, en esta conexión recordamos también, dice y nos dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Ya sabiendo todo lo que rechazó el pueblo de la palabra de Dios, ya viendo todo esto, teniendo conocimiento de todo esto, ¿cómo nosotros no vamos a atender al llamado que Dios nos hace a través de su palabra? Y como nos dice la última frase, ¿cómo escaparemos? Nos dice, ¿no? ¿Cómo descuidaremos, dice, una salvación tan grande después de haber recibido estas enseñanzas? Después de haber andado tanto tiempo hablando del mensaje de Dios, del mensaje de Cristo, ¿cómo rechazaremos o cómo descuidaremos la salvación? Esta salvación que tanto trabajo por muchos años se ha venido dando. ¿Cómo rechazaremos? ¿Cómo descuidaremos? Hermanos que llevan 5, 10, muchas veces 30 años de cristianos, ¿cómo descuidarán su salvación? Entonces, hermanos, esto también es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. La salvación es importante para un día estar con Cristo. Cristo hace un llamado a través de su palabra, no solamente a los que ya son cristianos, sino a todos. A todos hace un llamado a través de su palabra para que cambien su vida, ¿no? Y lleguen a la presencia del Señor. Recordemos que habrá un tiempo, un juicio, como dice su palabra, ¿no? Que vendrá
es el poder de Dios, ¿no? Vendrá ese juicio, y en ese juicio tendremos todos ser presentados a un tribunal espiritual que Dios tiene para con todos nosotros, para dar cuentas de sí mismo lo que hayamos hecho aquí en esta vida mientras vivimos, ¿no? Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Tercera parte, para terminar, hermanos, abominar la palabra. Por tanto, nos dice, por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, abominaron la palabra del Santo Israel. Esto encontramos en Isaías 5:4, ¿no? Abominaron la palabra de Dios, rechazaron, pisotearon, ¿no? Y muchas de las veces, cuando la gente prefiere un evangelio blandito, ¿sí?, en lugar de lo que es revelado en la palabra de Dios, se puede decir que ellos abominan la palabra de Dios. Miren, mucha 24, hermanos, Isaías 5:24. Muchas iglesias que no son del Señor, se puede decir que son de los hombres, ¿no? Porque en realidad mucha gente dice, esta es mi iglesia, de la cual yo pertenezco. Pero la única iglesia, amados hermanos, que el Señor a través de la Biblia nos dice que es, o sea, en la Biblia encontramos la única iglesia, que es la iglesia de Cristo, en la cual se habla en las Sagradas Escrituras. No hay otra iglesia. Porque si vemos en los epístolas de Pablo, ¿no? Al comenzar las epístolas nos habla la iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, todo esto es revelado por la palabra de Dios. Y se puede decir que ellos abominan la palabra, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los no videntes no veáis, ni a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartados de la senda, hacer cesar de nuestra presencia al Santo de Israel. Así dirá la gente. Y lo dice. ¿Por qué? Porque no quieren oír, no quieren escuchar el mensaje de Dios. Quieren escuchar mentiritas así. Una palabra suave, ¿no? Que no les lastime su corazón, que no lastime sus sentimientos. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, como dice su palabra misma, es espada de dos filos que penetra hasta el último rincón de nuestro cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios no ablanda los sentimientos del ser humano, ¿no? La palabra de Dios es para todos los que quieren obedecer las enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? Para ellos, para los que están revestidos del poder de la justicia de Dios, para ellos, ¿no? La palabra cristianos, hermanos, no es para cualquiera, ¿sí? Solamente es para los que de veras quieren llevar consigo el mensaje de la palabra de Dios y quieren salvar su alma, quieren salvar su vida, ¿no?
Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver así afuera, en otras iglesias, o sea, todos se habla de la salvación. Y todos son cristianos, ¿no? Pero a su manera, no a la manera que Dios quiere que sea, no a la manera lo que dice Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces, en realidad, pues, es, ¿cómo se dice?, conmovedor decir que la gente solo se les predique cosas suaves nomás, con tal de no tocar sus sentimientos, con tal de no hacerlos sentir mal. Pero ¿por qué sentirnos mal? Y si muchas de las veces nos sentimos mal, es porque la palabra de Dios es recta y nos habla de lo que somos, ¿no? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante y penetrante, espada de dos filos, como dice, ¿no? Y por eso muchas de las veces la gente se siente mal. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios lo dice así. Amados hermanos, la iglesia de Cristo, los cristianos no podemos abominar, hablando sermoncitos así, suavecitos, ¿no? Para la gente, ¿no? Debemos de hablar correctamente lo que dicen las Sagradas Escrituras, sea por lo que sea. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de la salvación, y en las dos partes hemos visto cuál parte nos interesa mejor, ¿sí? El Señor Jesucristo no pone fuerzas a nadie. Nosotros como obreros, ¿no? Como cristianos, amados hermanos, no podemos exigir a nadie a la fuerza a que vengas a tomar parte de la iglesia de Cristo. Solo se requiere de su buena voluntad, de fuerza de carácter y su buen corazón. Eso sí, y si sea bienvenido, acepte el plan de salvación y sea aceptado por Dios. Eso, hermano. Ahora la gente no es muy distinta a muchos. Es muy distinta. Muchos no quieren oír del infierno, ¿no? Sí, muchos se asustan cuando se les lee pasajes sobre el castigo eterno, ¿no? Porque dicen que ese es espantoso, ¿no? Entonces dice, muchos no quieren oír del infierno que espera a los que no obedecen el Evangelio, ¿no? ¿Qué nos decía en segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9? No sé, parece que ya lo leímos, no sé. No me recuerdo, pero leámoslo, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 a 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, incluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mira, aquí están las dos partes, ¿sí? La salvación y la perdición. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos predicar nosotros? No podemos predicar mensajes o estudios así suaves.
como a nosotros, como a lo que nos convenga a nosotros. ¿Sí? No, tenemos que hablar la seriedad de Dios, de lo que habla en su palabra. Amados hermanos, ya para terminar, vamos a leer en Apocalipsis también 21:8, ¿ya? Y este también es otro texto que nos habla en cuanto a la perdición, sobre la perdición de nuestra alma, ¿sí? Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Miren, todo esto. ¿Quién, amados hermanos, quién de la humanidad, quién de los hombres en este mundo quisiera ir a ese lugar? Nadie, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer? Arrepiéntase, busque a Dios. Ahora es tiempo de buscar a Dios. Todavía tiene su vida por delante. Dios le está dando tiempo, Dios le está dando esa oportunidad. Busque a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo, un llamado a todos los que aún no llegan a su presencia, que salven su alma y que vivan bien, porque el juicio de Dios va a ser terrible. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel se convirtió, como se dice, en cenizas, ¿no? Dios los hirió mucho por no haber aceptado el mandamiento, por haber rechazado su palabra. Y sin embargo, Dios les dio todo lo que necesitaban. Y hoy en día todos nos da también todo lo que necesitamos para vivir bien, ¿no? Pero siempre llevar consigo la palabra de Dios como Él quiere. Ser dignos de recibir la palabra de Dios es un privilegio, hermanos. Es un privilegio de cada uno de los hombres. Amados hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Pues espero que me hayan entendido. Y sabemos que toda palabra de Dios que es inspirada y predicada, llevamos en nuestros corazones para el crecimiento espiritual y conocer más de las cosas de Dios y poder así seguir por el camino correcto que nos lleva a la victoria. Amados hermanos, gracias, que Dios los bendiga.